Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho en el día de hoy. Estamos a miércoles, estamos a 30 de enero del 2019. Seguimos siempre al tanto de lo que está pasando en Venezuela. Quiero que todo el pueblo de Dios, Latinoamérica o cualquier lugar del mundo que me está viendo en este momento, que me sigue a través de la plataforma de Facebook. También tenemos el canal nuestro en YouTube. Puede ir al evangelista Gary Lee, hay mucha información, muchas predicaciones, documentales, etcétera. Estamos constantemente y continuamente con ustedes y estamos compartiendo la noticia del momento con una perspectiva bíblica y profética. Y digo profética porque realmente estamos viendo cumplimiento profético como nunca antes lo hemos estado viendo. Estamos también orando mucho por Venezuela. Cuando digo orando por Venezuela, por el pueblo venezolano. Y déjeme decirle que yo creo con todo mi corazón que no soy el único. Habemos millones de cristianos en todo el mundo que hemos estado orando bastante para que Venezuela pueda finalmente traer una bendición, sea liberada de verdad de este dictador tirano, de este gobierno mafioso, narcoterrorista de Nicolás Maduro. Ahora, la información última que hemos estado recibiendo es bastante importante, bastante seria. Yo digo que los días de Nicolás Maduro, y lo dije incluso el año pasado, están contados ya. Es cuestión de tiempo nada más. No es cuestión de que sí va a pasar. Sí va a pasar, es cuestión de solamente cuándo va a pasar. Pueden ser próximas horas, próximos días o unas cuantas semanas. No sé si puede alcanzar meses. La verdad que esta situación se ha estado agravando y de verdad que está desenfrenada. Mire, ahora Maduro está pidiendo una plática con Donald Trump, el presidente americano, como si esto fuera a cambiar la situación. Imagínate, de acuerdo a las estadísticas de las Naciones Unidas, han sido de 3 a 5 millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela, salir de su propia tierra natal, de su propio país, en busca de salvar a su familia porque no hay comida, no hay medicina, no hay seguridad. En los últimos días han matado decenas de personas, cientos y cientos de arrestados. Lo interesante es que parece que Maduro todavía no ha tocado a Juan Guaidó, que es el presidente constitucionalmente ya juramentado, y que la mayoría de los países del mundo, la mayoría digo, lo han apoyado 100%, incluyendo las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y bueno, Canadá, Francia, bueno, tantos otros países. Incluso el presidente de España, Pedro Sánchez, hace unos días también estuvo apoyándolo a Juan Guaidó, el nuevo presidente de Venezuela. Yo creo que es tiempo de que Venezuela ya tenga su momento de liberación. Alguien me escribió una carta que fue muy interesante y me dijo: hermano Gary, Venezuela está sufriendo esta situación por varias razones. Número uno, me dijo, porque el presidente previo, el que ya se murió, obviamente no, maldijo la nación de Israel. Y esto es una cuestión muy seria que mucha gente quizá no quiera recibir o aceptar. Pero en Génesis capítulo 12 y cerca de 4,000 y algo de años atrás, Dios le habló a Abraham, padre de la fe, el patriarca del pueblo judío, el padre de la simiente escogida, los hebreos, y le dijo: yo bendeciré a los que te bendigan, pero sin embargo a los que te maldigan, yo maldeciré. Toda nación que ha maldecido a Israel, toda gente, todo mandatario, toda persona que ha venido en contra del pueblo escogido, el pueblo hebreo, ha sufrido devastadoras y catastróficas consecuencias. Venezuela, después de haber sido en una ocasión el país más fuerte, económicamente hablando, el que tenía mejor infraestructura, con mayor fuerza potencial en Latinoamérica, fíjese lo que le estoy diciendo, ahora es el país más pobre, el país que tiene una crisis humanitaria de proporciones inimaginables, de una magnitud que me faltarían palabras en todos los idiomas y dialectos del mundo para poder describir en forma adecuada. Ahora, hace unos 2 días, el jefe de la Seguridad Nacional, que trabaja directamente con el presidente americano Donald Trump en la Casa Blanca, el señor John Bolton, está tomando notas
de toda la conferencia, de toda la convocación de Donald Trump en la mañana, cuando tiene lo que llaman the briefing, que él le entrega toda la información a nivel mundial. Y hay dos cosas que está en su libreta. Una de ellas dice pláticas con los talibanes de Afganistán. Eso es interesante. La otra aparece 5,000 tropas a Colombia. Colombia es el país vecino de Venezuela. ¿Cómo pueden entrar los americanos si acaso van a invadir? O si no es que se le pueda llamar invasión, van a ir a liberar finalmente a Venezuela. Oiga, estamos hablando de Colombia. Colombia es el país más cerca. Colombia es el aliado fuerte de Estados Unidos. Y sabemos perfectamente bien que Estados Unidos y Colombia, los dos gobiernos, están trabajando ya desde hace mucho tiempo para que de una sola vez, porque esto ha causado inestabilidad en Colombia, el asunto también de estos refugiados. Más de 1 millón de venezolanos, fíjese, solo han ido a Colombia más de 1 millón. Los demás están repartidos entre Perú, Brasil, hasta Argentina, han llegado a Ecuador, a Chile. Es una cosa tremenda. Pero este pueblo no debería estar fuera de su nación. Y cómo quisieran ellos regresar a una tierra liberada. Esta tal llamada revolución bolivariana no ha llegado a nada. El sistema socialista o esta filosofía socialista lo que ha hecho es destruir la economía, la nación, el pueblo, el corazón, el alma. Esto ha causado una cosa tremenda, catastróficamente. Podemos decir que ha destruido a Venezuela como se le conoce. Escuchen bien ahora lo que le voy a decir. El presidente Donald Trump y todo su gabinete dijeron: vale más que Nicolás Maduro no se atreva a tocar a Juan Guaidó. Vale más, porque si no, todo cambia de un momento para otro. De nuevo, voy a reiterar, no es cuestión de que Maduro se va, es cuestión de cuándo. Esto ya está definido, esto está ya hecho, ya todo el proceso ha comenzado. ¿Se acuerdan ustedes un poquito de historia? Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, y bueno, podemos seguir mencionando Idi Amin allá, hermano, en tantos países. Todos estos grandes líderes, tiranos, dictadores, eventualmente llega el momento cuando se les cae su pequeño imperio. Ahora, a antier llegó un avión de Rusia, le llaman charter plane, un 777, un 777 de la compañía Boeing. Creo que el nombre es Norway, algo así. Y qué interesante que hay un señor que era el economista del Banco Central de Venezuela, el señor José Guerra, y él tiene amigos dentro del Banco Central de Venezuela, y él confirma diciendo que en ese avión se estaban llevando el 20% de las reservas de oro de Venezuela. Estaba hablando de 20 toneladas de oro. Están hablando de oro en valor de 840 millones de dólares, cerca de $1 billón americanos. Ahora, la gente de Maduro, hace un día atrás también, trataron de sacar oro que tienen guardado en Inglaterra y le pidieron al gobierno de Inglaterra que les entregara el oro que tienen allí en la reserva de 1.2 billones, y el gobierno de Inglaterra dijeron no lo van a hacer. Obviamente ellos están siguiendo lo que le ha pedido el secretario de Estados Unidos, Mike Pompeo, y el gobierno americano y las Naciones Unidas. No entreguen oro a Maduro, porque seguramente ¿para qué lo quiere? Maduro es un narcoterrorista, Maduro es el jefe de una mafia, de un gobierno corrupto, de un grupo de militares que literalmente lo que han hecho es destruir la nación de Venezuela. Si hay algún militar que me está viendo y en alguna ocasión fue criado en la iglesia y tiene un poquito de memoria y de conciencia, usted tiene que arrepentirse y por favor haga lo que es correcto, lo que es propio. Y otra de las cosas que me escribió este hermano diciendo: hermano, esta es la razón por la que Venezuela está pasando por lo que está pasando. Número uno, porque Hugo Chávez maldijo a Israel. Número dos, porque Venezuela es una nación que está saturadísima de brujería, Changó, Macumba, Santa Bárbara, sobre todo en Chivacoa.
Óigame, tienen una diosa llamada allí la María Leonza, y tienen altares y la gente van y le entregan comida, frutas y todo. Brujos que están allí adorando al mismo diablo. Es una nación saturada con satanismo, con santería, con espiritismo, con creencias y con super cantidades grandes de idolatría. Tercera razón, me escribió y me dijo, pero también, hermano Gary, es importante hacer notorio que Venezuela está viviendo su momento más increíble y ha sido prácticamente destruido por causa de una iglesia apóstata. Muchos no quieren escuchar esto. Y yo les hablo porque yo prediqué en Venezuela en los 80s y a principios de los 90s, cuando la iglesia era una iglesia pero de santidad, de sana doctrina, de buena enseñanza. Pero ahora una gran mayoría de líderes evangélicos y pastores en Venezuela, ahora todos son apóstoles, están en la teología de la prosperidad, están en el reino ahora, dominianismo. Todos estos factores combinados han propiciado que Venezuela caiga en las manos del diablo. Cuando en un país tenemos una iglesia apóstata, una iglesia hereje, una iglesia vendida, una iglesia, y yo no estoy diciendo que no amen a Dios, pero una iglesia que está fuera de la palabra, fuera de la doctrina, fuera del camino, hay que preguntarnos qué está pasando. La escritura dice que el juicio comenzará por la casa. Discúlpeme si te ofendo en este momento, pero sabe una cosa, yo soy de la senda antigua, soy de la vieja guardia, y yo creo que la iglesia de Jesucristo, a pesar de los tiempos, no debe de cambiar. Dice la palabra en Hebreos 10:13-8, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. La palabra no cambia, el evangelio no cambia y Dios no cambia tampoco. Pero lamentablemente en Venezuela la iglesia ha cambiado. La iglesia dejó el buen camino, dejó la santa senda del Señor, y mire a dónde han caído. Y estos pueblos, sea Colombia, Costa Rica, Argentina, estos pueblos que han permitido que fructifique, que se levanten este sistema de apostasía, estos falsos predicadores que llegan a estos pueblos, van a rendirle cuentas a Dios, incluyendo y comenzando con Estados Unidos. Aquí mismo en Estados Unidos tenemos la iglesia más apóstata en la historia de toda la humanidad en 2000 años de historia eclesiástica. Es triste decirlo, las grandes herejías, las mentiras, el politeísmo, el panteísmo, el sincretismo, el gnosticismo, el elitismo, el montanismo, el ecumenismo, el universalismo, esta creencia de que al final todo se va a reconciliar, y como dijo un predicador americano en Tulsa, al final de la historia Dios tendrá que pedirle perdón al mismo Satanás para que todos se reconcilien. Estamos en los últimos días. Venezuela está en este momento sufriendo. Oremos por Venezuela. El presidente americano estará a punto de mandar las tropas americanas. Escuche bien esto. Esta es la información que hemos recibido y nadie sabe realmente, pero el jefe de seguridad nacional, Mr. John Bolton, trabaja con el presidente día a día en la Casa Blanca. Este pasado lunes, escuche bien esto, tenía su libreta amarilla, está apuntando, él apunta todo lo que se lleva a cabo en estas grandes convocaciones y reuniones en la Casa Blanca en la mañana temprano. Y él puso allí, Afganistán, talibanes, plática, vamos a hablar con ellos, porque él es el que maneja la seguridad nacional y la internacional, todos los asuntos international. Y luego puso ahí también 5,000 tropas para Colombia. 5,000 tropas americanas para Colombia. ¿Qué significa eso? Que están preparándose para de una vez dar un pequeño asalto, sacar a Maduro. Esto es interesante, tomando en cuenta que Rusia, ayer o antier, llegó un avión de Rusia directamente de Moscú, recogiendo, según dice José Guerra, que era un economista del Banco Central de Venezuela, de Caracas, llevándose 840 millones de dólares en 20 toneladas de oro. Y ahora el gobierno de Inglaterra, que ahora pidió, los de Maduro pidieron que les entregara el oro que tienen allí guardadito, ¿no? 1.2 billones, dijeron, no lo vamos a entregar. El presidente americano antier
puso sanciones sobre el petróleo venezolano. O sea que esto es serio. La economía está cerrando las puertas y está transfiriendo todo, intentando transferir todo lo que es la economía del país en manos de Juan Guaidó, que es el presidente elegido por la Constitución, porque el presidente Maduro es ilegítimo realmente. Estamos en los últimos días, pueblo, tenemos que orar, tenemos que clamar, tenemos que gemir, y la cosa es esta. El presidente, bueno, el narco el falso de Maduro, ha arrestado cientos y cientos de personas y han matado decenas de personas en todo Venezuela, pero no tocan todavía a Guaidó. Ahora parece que ayer dijo él que no permite que que la Suprema Corte está prohibido que Guaidó abandone Venezuela, que no se atreva a tocarlo porque, mete la mano en un horno de fuego y se acabó lo poquito que le queda. Dijo muy bien el senador de la Florida, Marco Rubio, que es el que está en Washington ahora, dijo muy bien que es cuestión de momentos, días, horas, unas 2, 3 semanas, no sabemos realmente, puede ser este día, puede ser mañana, pero no me sorprende y no le sorprenda a usted que de repente, hoy estamos a miércoles 30 de enero, pero no le sorprenda a usted que de repente usted escuche, Maduro huyó, porque ya está en esas. Se fue, tomó un avión, los rusos se lo llevaron, se fue a Cuba para que allí esté con Raúl Castro, no sé qué va a hacer, o se fue a Nicaragua con Daniel Ortega, o se fue con Evo Morales a Bolivia más al sur. No sé dónde va a ir o qué va a hacer, pero estos son los últimos días y yo sigo clamando y pidiendo a Dios que bendiga a Venezuela, que libere Venezuela, que ayude a Venezuela. Hay pueblo orando por Venezuela. Muchos de ustedes que me siguen constante y continuamente están clamando y gimiendo por Venezuela. Dios bendiga a Venezuela. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en este momento que cubras a cada venezolano. Ayudes a cada venezolano. Pongas tu mano sobre cada venezolano, Dios mío. Yo te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, será hecho. Y yo me uno con los incontables que estamos clamando y orando por Venezuela para que la bendición tuya caiga sobre esta nación. Ten misericordia, Señor. Venezuela te necesita, Señor, en este momento. Venezolano, Dios está escuchando su clamor. Muchos de ustedes me escriben todos los días, todos los días. Hemos recibido miles de cartas en los últimos meses de muchos venezolanos diciendo, hermano Gary, siga orando, siga clamando. Estamos haciéndolo, orando, clamando, gimiendo, creyendo que Dios está en control de todo, aleluya. Y su momento va a llegar. Y yo creo en el nombre del Señor que la bendición de Dios viene para Venezuela, viene para Venezuela. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Orando, cualquier necesidad, Dios la resolverá. Orando, descansad en el Señor, tus penas y ansiedad. Orando, bendita oración, ya puedo hablar con Dios. Orando. La información que tenemos es que hace 2 días estaba el jefe de la Seguridad Nacional de Donald Trump, John Bolton, en la Casa Blanca y anotó 5,000 tropas a Colombia. Y muchos están pensando, y muchos creen que ya se está preparando el gobierno de Donald Trump para finalmente dar el último brinquito y terminar de liberar a Venezuela. Esta situación no puede seguir así. Es increíble lo testaduro, lo terco, lo cerrado. El bruto de Maduro no se da cuenta. Cuando uno está viendo el final, óyeme, escapa por tu vida. Es que tarde o temprano, dice la palabra, tus pecados te alcanzarán. Tarde o temprano. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos, todos un día daremos cuenta a Dios de nosotros. Cada quien dará cuenta a Dios. Usted no piense ni por un momento que usted se va a escapar. Pueden pasar 20 años, 5 años, 3 años, no sé qué. Pero al final del día damos cuentas a Dios. Porque la justicia llega. Y la más grande va a ser con Dios. Pueblo de Dios, los incontables que me ven, que me siguen fielmente, les amo en el Señor con todo mi corazón. Estemos orando por Venezuela.
orando por el pueblo venezolano. 5,000 tropas de Estados Unidos van rumbo a Colombia. Esto hay que tomarlo en cuenta. Hay más información más adelante. Les he prometido que cuando hay información relevante a la situación, estaremos actualizándole, estaremos compartiendo. ¿Por qué? Porque creemos con todo el corazón que el Señor Jesucristo ya viene pronto. Y todo esto, como decía yo ayer en un posteo, todo esto que está pasando, todo lo que está sucediendo, simplemente es un reflejo de los últimos días. Es una confirmación de que en cualquier momento el Señor viene por nosotros. Mire qué interesante también, antes que se me olvide. Ustedes saben que el gran coronel, el que representa a Venezuela en Washington, en la embajada, Liaison, que es el representante, se fue con Juan Guaidó. Pero también en Miami, parece que ayer o antier, en Miami, Florida, el diplomático más grande, más fuerte, que estaba con Maduro, también se volteó a Maduro y ahora está también con Juan Guaidó. Así que estamos viendo que todo está llegando a su lugar. Que Dios tenga misericordia, que Dios ayude a Venezuela, que Dios bendiga a Venezuela. Pueblo venezolano, estamos contigo, estamos orando. Y cada uno de ustedes, pueblo de Dios a nivel mundial, oremos, clamemos. Cristo viene pronto. Todo esto es señal de los últimos días. Que Dios tenga misericordia, que no haya ninguna situación sangrienta. Eso fue lo que dijo el Papa. El Papa no toma lados típicos de la Iglesia Católica. El Papa Francisco estuvo en Panamá, todo el mundo se definió y él no se define porque el Papa se define con el que gana. Si es malo, ahí se va con él. Se va con el que gana. Así es la Iglesia Católica. Pero solamente dijo, estamos orando por Venezuela. Pero no se definió. Y pidiendo que no haya un derrame grande de sangre. También estamos pidiendo eso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que Dios tenga misericordia. Comparte esta información. Shalom.